La poesía desde los años 70 hasta nuestros días, tendencias, autores y obras representativos. Como veis en el índice, empezaremos por el contexto histórico-social para entender la evolución poética de este periodo. Luego analizaremos la poesía de los años 70 centrándonos en los novísimos. En el siguiente punto explicaremos la poesía de los años 80 y 90, incluyendo varias corrientes destacadas como la poesía del silencio, la poesía de la experiencia, neovanguardista, neoerotismo, la poesía de la diferencia, culturalista y poesía de la conciencia. Finalmente abordaremos la poesía en el siglo XXI con énfasis en poetas de actualidad y el movimiento en redes sociales. Terminaremos con una conclusión. 1. Contexto histórico-social. La muerte de Franco en 1975 marcó el inicio de la transición, un proceso que llevó al establecimiento de una democracia parlamentaria y a la modernización del país. Durante los años 80 y 90, España experimentó un crecimiento económico significativo y se integró en la Unión Europea, impulsando reformas sociales y culturales. El siglo XXI trajo crisis económicas y tensiones políticas. Hoy en día, España enfrenta desafíos como la adaptación a cambios globales. 2. La poesía de los años 70. 2.1. Los novísimos. En 1970, la antología 9 novísimos poetas españoles marcó un hito editorial al introducir una nueva poesía experimental que fusionó surrealismo, culturalismo y arte pop. Obras destacadas como Arde el mar, de Per Guim-Ferrer, y Dibujo de la muerte, de Guillermo Carnero, representaron esta tendencia. Entre los principales autores se encuentran Félix de Azúa, Luis Alberto de Cuenca, Luis Antonio de Villena, Per Guim-Ferrer, Guillermo Carnero, Leopoldo María Panero, Ana María Moix, Antonio Colinas y Antonio Carvajal. Los temas de esta poesía incluyen amor, erotismo, cultura de masas como el cine y la música, personajes de cómic, contracultura como el hipismo, el pacifismo, el antibelicismo y la revolución, e incluso crítica social irónica. 3. La poesía de los años 80 y 90. En los años 80 surge una nueva generación de poetas nacidos en los 60. Aunque tienen estilos diversos, comparten algunas características. Por ejemplo, se inspiran en autores anteriores como Jaime Gil de Viedma, José Ángel Valente y Luis Cernuda. 2. Recuperan formas métricas tradicionales. 3. Usan un lenguaje coloquial y narrativo. 4. Abordan temas personales como el paso del tiempo y los conflictos cotidianos. Y 5. Emplean humor e ironía como recursos expresivos. 3.1. La poesía del silencio. En esos años surge en España una corriente poética vanguardista llamada poesía del silencio, influenciada por la poesía pura y el misticismo religioso. Su iniciador fue José Ángel Valente. Esta tendencia, en contraste con la poesía de la experiencia, se caracteriza por su enfoque reflexivo y filosófico. Buscan captar la esencia de las cosas a través de un lenguaje minimalista y eliminando la anécdota. Entre los autores más destacados de esta corriente están Clara Janés, que escribe por ejemplo Fractales, Chantal Maillard, que escribe Matar a Platón, Jaime Siles, que escribe Música de agua, y Olvido García Valdés con Y todos estábamos vivos. 3.2. La poesía de la experiencia. Fue iniciada por un grupo granadino que publicó el manifiesto La otra sentimentalidad en 1983. Esta corriente poética fue la más influyente hasta mediados de los 90. Se caracteriza por su realismo, abordando temas de la vida cotidiana, el desencanto amoroso, el fracaso y problemas generacionales como la incomunicación y el consumismo. Utiliza un lenguaje accesible con monólogos, diálogos dramáticos y humor, siendo el yo protagonista. Luis García Montero es su figura más destacada con obras como El jardín extranjero, Las flores al frío, Habitaciones separadas y Completamente viernes. Otros autores son Felipe Benítez Reyes con Los vanos mundos, Jon Juaristi con Diario de un poeta recién cansado, Miguel Dors con Es cielo y es azul, Carlos Marzal con Metales pesados y Benjamín Prado con Cobijo contra la tormenta. Además de estos, surgió una rama elegíaca centrada en la reflexión sobre el tiempo y la pérdida, con Eloy Sánchez Rosillo como referente. Escribe páginas de un diario, así se llama la obra. Para analizar las características de la poesía de la experiencia, vamos a utilizar este poema que se llama Primer día de vacaciones y fue escrito por Luis García Montero. Os leo un fragmento. Nadaba yo en el mar y era muy tarde, justo en ese momento en que las luces
flotan como brasas de una higuera rendida y en el agua se queman las preguntas, los silencios extraños. Había decidido nadar hasta la boya roja, la que se esconde como el sol al otro lado de las barcas. Muy lejos de la orilla, solitario y perdido en el crepúsculo, me adentraba en el mar, sintiendo la inquietud que me conmueve al adentrarme en un poema o en una noche larga de amor desconocido. Y de pronto la vi sobre las aguas, una mujer mayor de cansada belleza y el pelo blanco recogido, se me acercó nadando con brazadas serenas, parecía venir del horizonte. Al cruzarse conmigo, se detuvo un momento y me miró a los ojos. No he venido a buscarte, no eres tú todavía. Como primera característica podemos ver una mezcla del género lírico y narrativo. En la poesía de la experiencia, el autor no cuenta lo que siente, sino lo que le pasa. De esta experiencia cotidiana surge su emoción. Por ejemplo, aquí en el planteamiento, que ocupa los versos verdes, comienza el sueño del veraneante que se adentra en el mar. En los versos azules, que es el nudo, el poeta sueña con la muerte. Y en los versos naranjas, que son el desenlace, el veraneante se despierta del sueño. Como segunda característica, vemos que el tema es existencial, en este caso es el mundo de los sueños lo que aparece. Como tercera característica, el lenguaje es sencillo y de tono conversacional. Lo vemos en palabras como boya, barcas o incluso mujer mayor. Como cuarta característica, vemos que los versos son irregulares. Vemos, por ejemplo, endecasílabos como el verso 1 u octosílabos como el verso 2. Y última característica, vemos que el poeta no se centra en sí mismo, sino que se funde con la realidad urbana. En la poesía de la experiencia, el protagonista no suele tener una identidad única. Cualquiera de nosotros podría ser el veraneante del poema. Se alude a elementos como el tumulto del mercado, el ruido de una moto, el bullicio de la gente o los cuerpos bajo el sol. Son imágenes muy cotidianas. En ocasiones, la poesía de la experiencia muestra cierta ironía o desencanto con la vida. Por ejemplo, aquí la vemos. En los dos últimos versos nos dice Luis García Montero: en el periódico el nombre del ahogado no era el mío. Aquí está ironizando sobre el alivio que produce no haber muerto. 3.3. La poesía neovanguardista. Esta corriente poética recupera el uso de la imagen irracional, el verso largo y libre y una sensibilidad neorromántica y onírica. Blanca Andreu es su principal exponente. Destaca su primer libro, que se llama De una niña de provincias que se vino a vivir en un chagal, en el que explora temas recurrentes como el amor, el tiempo y la muerte. 3.4. Neoerotismo. Autoras como Ana Rossetti, que escribe Devocionario y Punto Umbrío, y Almudena Guzmán, con Usted, revitalizan la poesía amorosa al subvertir los tópicos tradicionalmente masculinos. Ahora se ve el erotismo desde una perspectiva femenina. 3.5. La poesía de la diferencia. Durante los 80 y 90 surgió un grupo de autores conocido como los poetas de la diferencia, caracterizados por su originalidad y su autonomía frente a la poesía de la experiencia, que era la tendencia poética dominante. Este grupo defendía la diversidad poética frente a la homogeneidad impuesta por la crítica y difundida en los medios. Se opusieron a su invisibilidad en el ámbito editorial y criticaron el sesgo en los premios literarios de los cuales se sentían excluidos. ¿Recordáis que para los modernistas el cisne simbolizaba la belleza externa? Pues para los poetas de la diferencia el unicornio representaba lo auténtico, la libertad creativa y lo indomable ante el poder. Entre autores de la diferencia podemos nombrar a Antonio Enrique, José Lupiáñez, Manuel Jurado López, María Antonia Ortega, Concha García y Ricardo Belveser. 3.6. La poesía culturalista. Esta poesía, heredera de la poesía novísima, se enfoca en el lujo y la cultura mediterránea, especialmente las tradiciones helenísticas e italiana. A sus poetas, llamados venecianos, se les conoce por su estilo elitista centrado en la belleza y el erotismo. Luis Antonio de Villena es su principal representante. 3.7. La poesía de la conciencia. En la década de los 90 surgió una corriente literaria comprometida con el medio ambiente y crítica con el capitalismo.
Jorge Rietzmann, con Cántico de la erosión, es su principal representante. Otros autores destacados de esta tendencia son Eloy Sánchez Rosillo, con La certeza, y Carlos Marzal, con Metales pesados. Entre los poetas jóvenes destacan Elena Medel con Mi primer bikini, en el año 2002, que explora la adolescencia con un enfoque surrealista y simbolista. También Raquel Lanceros, ganadora del Premio de la Crítica 2019 por Matria. Especial mención merece Aurora Luque por ser una poesía almeriense. Nació en Almería en 1962. Se destaca como poeta, traductora y editora, con una trayectoria marcada por su habilidad para fusionar cultura grecolatina con su experiencia personal. Su obra poética, iniciada en 1982, ha sido reconocida con premios como el Adonais y el Andalucía de la Crítica. Además ha traducido obras de diversos autores y épocas y ha fundado la editorial Ediciones Narila. Sus últimas antologías son Un número finito de veranos en 2021, Homérica en 2022 y Las sirenas de abajo, poesía reunida en 2023. 4. La poesía en el siglo XXI. 4.1. Poetas de actualidad. En la poesía actual se reflejan todas las corrientes estéticas anteriores, incluyendo nuevos clasicismos, neobarroquismo, poesía simbólica, realismo sucio, hermetismo y poesía comprometida. Vemos una mezcla de todo lo visto anteriormente. Los poetas de la experiencia y del silencio siguen escribiendo, pero comparten espacio con autores jóvenes que buscan un mayor compromiso social en respuesta a la injusticia y la insolidaridad. Por ejemplo, Fernando Beltrán, con El hombre de la calle, aboga por una poesía crítica que trata temas como la globalización y el neoliberalismo. Otros poetas destacados en este neorrealismo incluyen a Jorge Rietzmann, que ya lo hemos mencionado, publica Poesía desabrigada en 2006, Ana Merino, con La voz de los relojes, y Lorenzo Oliván, con Libro de los elementos. 4.2. La poesía en redes sociales. Esta nueva generación de poetas, conocida como las generaciones digitales, edita su obra y gana premios literarios gracias a su presencia en plataformas digitales. La poesía se ha globalizado y multiplicado hoy en día. Se unen voces de todo el mundo para abordar problemas urgentes. Sin embargo, también se observa una cierta banalización de la poesía con obras publicadas sin la reflexión necesaria. Como cualquiera puede escribir, no todos escriben con la reflexión suficiente. Esta tendencia poética de redes sociales se vincula mucho a la canción de autor, se une poesía y música. Aquí podemos incluir a poetas como Elvira Sastre, De Freds, Luna Miguel, Miguel Gane, Sergio Fanjul y Loreto Selma. Utilizan Instagram, TikTok y otras plataformas como medios de expresión y difusión artística. Veamos un ejemplo de ella con un fragmento de un poema de Elvira Sastre. Lo publicó en su antología 43 maneras de soltarse el pelo en 2014. Dice así: El mundo se derrumba, ya lo dijo Ilsa. Sus límites hace tiempo que dejaron de ser unión para convertirse en frontera. El cielo perdió su azul y la violencia llena ahora de gris la mirada de quien osa mirar hacia arriba. Los golpes vienen de tantas direcciones que el dolor ya casi nos sorprende. Quienes autoproclaman defensores del país lo destruyen con cada palabra. Malditos aquellos que usan la palabra para engañar. Pero también es cierto que millones de voces unidas, cantando lo mismo, suenan mejor que una mentira, que una sonrisa de alguien a quien le han robado todo. Vale mucho más que un billete en primera clase, y que no hay nada más poderoso y bonito que dos manos unidas en un terremoto, porque seguimos vivos, de pie y todos juntos, y eso les escuece. Como veis, es una reflexión sobre la crisis social y política. Se describe un mundo que se ha desmoronado, donde los valores y la realidad se han distorsionado. A pesar de este pesimismo, el poema ofrece un mensaje de esperanza, destaca el poder de la unión y la solidaridad humana frente a la adversidad. Esto es lo que decíamos, los temas que se tratan hoy en poesía son muy sociales. En definitiva, la poesía contemporánea muestra una amplia variedad de estilos, desde el compromiso social hasta la influencia digital. Las redes sociales han revitalizado el género y conectan a poetas jóvenes con audiencias globales. Y es que, como dijo Joaquín Sabina, la poesía
huye, a veces, de los libros para anidar extramuros, en la calle, en el silencio, en los sueños, en la piel, en los escombros, incluso en la basura.